El Alzheimer es una de las enfermedades degenerativas que se presenta a una pérdida progresiva de la memoria y a otras funciones cognitivas asociadas a cambios cognitivos neuropatológicos como placas seniles y los ovillos neurofibrales. Etiología del Alzheimer. El 99% de los casos de Alzheimer son de tipo esporádico, mientras que 1% pertenece a lo que es el tipo familiar. Pero, ¿qué queremos decir con tipo familiar? A que nuestro gen ya viene defectuoso, ya viene con una predisposición genética de padecer el Alzheimer en algún punto de nuestra vida, que mayormente es en lo que es la etapa adulta mayor. Mientras que los tipos esporádicos cuenta con ciertos factores de riesgo para poder padecer el tipo esporádico. Uno de ellos, como mencionaba ahorita, también es la edad, la etapa adulta mayor. Otro puede ser un traumatismo craneoencefálico, que es cuando te recibes un golpe muy fuerte en la cabeza. Otro de ellos sería lo que es el sedentarismo, que en la actualidad es muy común ver que la gente practiquemos lo que es el sedentarismo. Entonces, al momento de combatirlo, podemos prevenir una enfermedad a futuro. Otro de ellos es la obesidad, que está muy relacionado con lo que es la alimentación, y el padecer diabetes, que también la diabetes va relacionado con la alimentación. O sea, al cuidar nuestra alimentación podemos prevenir tanto la obesidad como el diabetes y lo que es el Alzheimer. Otro factor de riesgo sería una estimulación cognitiva pobre, o sea que no fortalecemos lo que sería el cerebro, por así decirlo. Es muy común que a la gente adulta mayor se le recomiende hacer como sopas de letras, crucigramas, todo eso que lo ayude como un razonamiento lógico para seguir estimulando lo que es nuestro cerebro. Fisiopatología del Alzheimer. En este proceso participan dos proteínas. Una de ellas es la amiloide. Entonces, nosotros en nuestro cerebro tenemos una proteína precursora del amiloide que está presente en la superficie de membrana para cuando hay una lesión, esta ayude como a recuperarse. Pero después de que esa proteína cumple su función, ocupa ser degradada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para que esta proteína se degrade tiene dos vías. Una de ellas es la vía no amiloidógena y otra se llama vía amiloidógena. El camino correcto que debería tomar esta proteína para su degradación debería ser la ruta no amiloidógena, porque va a ser degradada por lo que es la alfa secretasa y va a llevar una degradación correcta. De la otra manera, si toma el camino o la vía amiloidógena, nos va a crear el betamiloide, que es lo que no queremos. Entonces, al momento de tomar la vía amiloidógena es degradada por lo que es la beta secretasa. Entonces, al pasar por este proceso se vuelve como una gelatina y crea lo que son oligómeros, y estos oligómeros son tóxicos para lo que son nuestras neuronas. Si seguimos agregando más oligómeros, se siguen formando más oligómeros, se empieza a crear una telaraña que se le conoce como fibrillas de amiloides, como una telaraña que cubre lo que es la neurona y no permite que haya una sinapsis correcta, y sucede lo que es una muerte neural. Entonces, por ende, lleva a lo que es una atrofia cerebral, porque empiezan a disminuir las neuronas de nuestro cerebro. Bueno, y hablamos de una segunda proteína que participa en el proceso de la fisiopatología del Alzheimer. Estamos hablando de la proteína del tau. La proteína del tau es la encargada de darle estabilidad a los microtúbulos. Estos microtúbulos, si podemos ver en el círculo azul, está un microtúbulo estable gracias a la proteína del tau. Entonces, ese microtúbulo es como un camino por el cual hay una transferencia de nutrientes, pasan los nutrientes. Y en el círculo rojo vemos que cuando ya hay una hiperfosforilación de la proteína del tau, se empiezan a crear ovillos en el interior de las neuronas y generan una desestabilización. La hiperfosforilación ocurre porque ya tenemos activado el mecanismo del beta-amiloide. Entonces, a consecuencia de se crea la hiperfosforilación y empieza a ver lo que hay una desestabilización y empieza a haber una muerte neuronal porque no hay una sinapsis correcta tampoco de las neuronas. Entonces nos lleva a lo mismo a la misma consecuencia de la proteína pasada, a generar una atrofia cerebral. Bueno, y habiendo acabado de explicar lo que es el diagrama de la fisiopatología del Alzheimer, hay dos áreas que después de este proceso terminan afectadas, dos áreas del cerebro, que una de ellas, como estamos viendo, es la corteza entorrinal,
que en esta parte del cerebro sucede lo que se le llama navegación espacial. Esta navegación espacial es, por ejemplo, las personas, la que guarda las rutas, se podría decir. Cuando una persona con Alzheimer tiende a salir de su casa sola, normalmente no sabe cómo regresar a su casa porque esta área está siendo afectada y no sabe memorizar por dónde ir o cómo llegar. También es muy común que olviden dónde dejan las llaves, dónde dejaron un control tal vez, dónde dejaron algún papel, porque esta área se está viendo afectada. Otra área es el hipocampo. Este hipocampo va relacionado todo lo que es de aprendizaje y lo que es la memoria a largo plazo. También en las personas con Alzheimer tienden mucho a olvidar lo que son sus seres queridos, olvidar quiénes son sus nietos, quiénes son sus hijos, incluso olvidarse quiénes son ellos, qué hicieron en la vida o cómo llegaron hasta donde está. Realmente ni siquiera recuerdan cómo es que la enfermedad llegó a ellos. Los signos y síntomas de la enfermedad de Alzheimer está dividida en 3 etapas. Etapa temprana, esta es una pérdida de memoria a corto plazo, la dificultad para encontrar lugares y por lo general la desorientación en tiempo y forma. La etapa intermedia, esta tiene una confusión creciente, cambios de humor y conducta, también problemas al realizar actividades cotidianas. Esta es la etapa intermedia. La etapa avanzada es la pérdida de capacidad para comunicarse, ya dependen de una persona, y las alteraciones motoras y la pérdida de memoria total. Las necesidades y requerimientos nutricionales en una persona con Alzheimer son muy similares a las del adulto mayor. Hablando de los macronutrientes, los porcentajes son iguales a los de la persona adulto mayor, que sería hidratos de carbono del 45 al 60%, los lípidos del 25 al 30% y las proteínas del 10 al 15%. En esta patología se nos recomienda utilizar lo que es la dieta DASH o la dieta mediterránea por su alto contenido de alimentos antioxidantes, que esto nos ayuda a hacer función de neuroprotectores en nuestro cuerpo. Además de ya utilizarse en la enfermedad, también se puede utilizar como prevención. Al igual se recomienda un alto consumo de grasas poliinsaturadas y de omega 3, que ya vendrían siendo en pescados. También los frutos secos es una parte muy importante aquí porque son los antioxidantes más importantes. Una de las recomendaciones nutricionales para el Alzheimer sería minimizar la ingesta de grasas saturadas y grasas trans. También sería considerar a los vegetales, legumbres, frutas y granos como principales fuentes de la dieta. Considerar la ingesta de vitamina B a dosis estipuladas a través de alimentos fortificados o suplementos. También se recomienda una ingesta de 25 a 30 kilocalorías al día y usar colaciones con alto valor nutricional, como pueden ser las frutas, las verduras, las grasas saludables o los lácteos. También se debe de incluir ácidos grasos de omega 3, como lo son los pescados, el salmón y el atún. Incluir cereales integrales y fomentar la hidratación de al menos de 1,5 litros de agua al día si no hay contraindicaciones. La fórmula que se recomienda para el cálculo de energía en un paciente con Alzheimer es la de Harris-Benedict, ya que se considera una de las más completas con las variables de peso, talla y edad en años. En base a ello, se considera pues que es más precisa en cuanto a las estimaciones de las kilocalorías. La demencia es un conjunto de síntomas que reflejan un deterioro crónico y progresivo en múltiples funciones mentales, más allá de lo esperado en el envejecimiento normal. Lleva un conjunto de trastornos que afectan la memoria, el lenguaje, la atención, el juicio y otras habilidades cognitivas, que puede tener diversas causas. Esto puede llevar el Alzheimer.
Etiología de la demencia. Este puede tener múltiples factores. Principalmente está lo genético, que ya en nuestro código genético ya venga una predisposición a padecer algún tipo de demencia en una etapa de nuestra vida, que normalmente es en las etapas de adulto mayor. Otro de ellos pueden ser el estilo de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, una mala alimentación. Por otro lado, también tenemos los factores vasculares, que podría ser padecer hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, algún accidente cerebrovascular, que nos puede llevar a padecer lo que es un tipo de demencia que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos lo que es una tabla en la que nos clasifica los tipos de demencia. Normalmente las demencias son causadas por el residuo de alguna proteína y aquí en esta tabla se mencionan las proteínas que participan. Tenemos el Alzheimer, como ya lo explicamos anteriormente, que participan las proteínas beta amiloide y la proteína del tau generando fibrillas y ovillos como residuos que dañan las neuronas. Bueno, pues también tenemos las demencias con cuerpo de Levy, donde participa la proteína beta sinucleína, la demencia frontotemporal, que ahí vuelve a participar lo que es la proteína tau o una proteína llamada TDP43. La demencia vascular no menciona alguna proteína específica, pero en la etiología mencionábamos que el padecer accidentes cerebrovasculares o alguna enfermedad vascular puede llegar a ser un factor de riesgo. Por ejemplo, la vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, puede ser un factor de riesgo para padecer demencia en etapas adultas. También tenemos lo que es la demencia mixta, en la que participa ya la beta-amiloide, la tau y aparte un daño vascular. La fisiopatología de la demencia. La fisiopatología de la demencia es similar a la del Alzheimer. Participa una proteína, ocurre su degradación y obtienen un residuo y ese residuo en ciertas cantidades empieza a generar una como tipo telaraña que cubre la neurona, provocando una sinapsis incorrecta entre una neurona y otra y generando lo que es una muerte neural. En los tipos de inclusiones, que son los residuos de cada una de las proteínas, mencionamos que el beta-amiloide tenía un residuo que se llamaba fibrillas, en el tau uno que se llamaba ovillos, y en lo que es la alfa-sinucleína tenemos un residuo que se llaman cuerpos de Luigi, que veníamos hablando de un tipo de demencia. Entonces, como miramos en la tabla, proteínas son las que participan en cada uno de los tipos de demencia. Signos y síntomas de demencia. Esto se divide también en 3 puntos. La general, que son pérdidas de memoria reciente, dificultades en el lenguaje y problemas para razonar o planear cosas que comúnmente se hacen. Las conductuales, estos son cambios de personalidad, de humor, se vuelven muy antihepáticos, se podría decir, apáticos, presentan depresión por olvidar ciertas cosas o ansiedad, también por lo mismo de que tienen pérdida de memoria. En las etapas avanzadas es una incapacidad de realizar tareas básicas como sumas, restas o armar rompecabezas, también incoherencia y desorientación severa. Hablando ya de las necesidades y requerimientos nutricionales de la demencia, específicamente los macronutrientes, son los mismos que en un adulto mayor. Hidratos de carbono del 45 al 60, lípidos del 25 al 30 y las proteínas del 10 al 15. Y así nos enfocamos en una dieta en específico. La recomendada sería la dieta mediterránea por el alto consumo de vegetales, de frutas, frutos secos, legumbres, cereales. Y también aquí la pieza clave es la utilización de lo que es el aceite extra virgen, que nos ayuda como protector del deterioro cognitivo, ¿no? Por sus cantidades elevadas de grasas monoinsaturadas y compuestos polifenólicos, que tienen una actividad antioxidante. Y también probablemente esto nos ayude a minorar el depósito de beta-amiloide cerebral y también actúan sobre la estructura y la función de la membrana neuronal. En las recomendaciones nutricionales para un paciente con demencia, sería adaptar las comidas para reducir la ansiedad o el rechazo que tenga con los alimentos. También el uso de suplementos orales si hay pérdida de peso. Incorporar verduras de hojas verdes como lo son la lechuga y las espinacas. Reducir el consumo de grasas saturadas y asegurar una ingesta adecuada de vitaminas y minerales.
También debe mantenerse al paciente bien hidratado y debe de consumir alimentos con proteínas magras. Para el cálculo de energía en un paciente con demencia, se recomienda usar la misma fórmula que en un paciente con Alzheimer, ya que se considera una de las más completas y más precisas en cuanto a la estimación de las kilocalorías.